Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Cooper se encontró sentado solo en el porche delantero ante la oscura y fresca noche. Todo lo que podía oír en ese momento era el zumbido de las cigarras y una leve brisa que flotaba a través de la hierba alta cerca del borde de la propiedad. Al igual que la primera vez que había estado en esta casa, la puesta de sol proyectaba un misterioso resplandor naranja sobre todo. Lo que alguna vez había sido una pesadilla viviente cuando se despertó atado a una silla en la sala de estar de Gunner, ahora era un lugar que consideraba su verdadero hogar. Había llegado a amar y a aceptar a Gunner como la figura paterna que nunca tuvo cuando era niño. Por el rabillo del ojo vio un leve movimiento. La puerta del granero se había dejado abierta, lo que hizo que se balanceara ligeramente sobre una de sus bisagras cuando quedó atrapada por la brisa. Un suave rechinido escaparía de las bisagras apenas audible para Cooper en la distancia. Mientras miraba el granero al que había arrastrado a su padre, el olor a sangre comenzó a llenar sus fosas nasales mientras los recuerdos de esa noche regresaban. Sacudió la cabeza y se levantó de la mecedora. Sin querer pensar más en eso, entró justo cuando sacaban la cena del horno. Los cuatro comieron en la mesa del comedor que había sido adornada con las primeras flores de la primavera. Se contaron muchas historias y se rieron cuando la noche comenzó a caer sobre la pequeña granja de Texas. Todo el tiempo la mente de Cooper estaba llena de pensamientos sobre lo que iba a tener que hacer esa noche. Sin embargo, logró mantener la compostura y adoptar un comportamiento agradable durante todo el tiempo. Después de que Susan sirvió el postre, Andrew ayudó a limpiar la mesa y a poner todos los platos en el fregadero. Después de haberlos lavado y colocado en la rejilla de secado, los cuatro se sentaron en la sala de estar viendo una película en la televisión. El reloj sobre el manto estaba a punto de dar las 10 de la noche cuando Cooper se inclinó y le susurró algo al oído de Andrew. «Hey, Andrew, ¿te importaría salir y ayudarme con algo?» Andrew no hizo ninguna pregunta y simplemente siguió a Cooper afuera. Cuando abrió la puerta, una sinfonía de la noche llenó sus oídos. Todo el paisaje había cobrado sorprendentemente vida con el sonido de pájaros, insectos y otras formas de vida nocturna que habían en la tierra circundante. Cooper salió del camino de grava hacia la hierba recién cortada y sus botas dejó huellas a su paso. Los dos caminaron en dirección a los establos, guiados por las tenues sombras de la vegetación a la luz de la luna. «¿Qué piensas acerca de vivir en este pueblo?», preguntó Cooper sin rodeos, sin saber de qué otra manera iniciar la conversación. No sé. Quiero decir, no está mal ni nada. Simplemente no soy un gran admirador del aislamiento», dijo Andrew. Cooper continuó caminando mientras reflexionaba sobre cómo continuar la conversación. «Bueno, hay una razón por la que este pueblo ha permanecido aislada cuando muchas otras han evolucionado y se han expandido a lo largo de los años». «¿Hay una razón?», dijo en voz baja. «Sí, así es. Sí, creo que yo la sé». Cooper sintió que su corazón daba un vuelco. Casi tropezó en un agujero poco profundo, lo que le hizo tropezar un poco antes de recuperar el equilibrio. «Cualquiera que sea la razón que creas, puedo garantizarte que no es así. Hay algo más, Andrew», dijo Cooper. «¿Quieres decir que no es porque la gente de este pueblo practica el canibalismo?» Cooper estaba ahora completamente sin palabras. Había dejado de caminar, lo que le hizo ponerse de pie y simplemente mirar a su hijastro. El silencio flotaba en el aire a su alrededor, salvo por los sonidos de la vida salvaje circundante. Aunque Cooper estuvo tentado a decirle algo de inmediato, su falta de palabras le hizo pensar en sus siguientes palabras con cuidado. «Maldita sea,
Eres incluso más inteligente de lo que esperaba. Andrew no respondió a esto. Se quedó inmóvil y miró a Cooper sin parpadear. Supongo que antes de que profundicemos demasiado en esta conversación, tengo que saber cómo te enteraste. El tío Gunner y yo hacemos todo lo posible para mantener todo esto en secreto para los chicos. Andrew hizo un gesto con la cabeza hacia un lado indicándole a Cooper que lo siguiera mientras comenzaba a caminar de nuevo. Cooper decidió que era mejor no cuestionar el repentino papel de liderazgo que había asumido su hijastro. No todos los chicos lo saben. Bueno, déjame reformularte eso. Algunos niños lo saben, pero no todos lo creen. La primera vez que escuché estas historias fue en la escuela secundaria. Estaba con un grupo de amigos cuando algunos de los chicos mayores empezaron a intentar asustarnos con historias sobre cómo algunos de los miembros del pueblo iban a secuestrar a personas en el estado, solo para quitarles la vida y comérselos. Mientras continuaban caminando por el campo, Cooper mantuvo la mirada al frente. No dijo ni una palabra y simplemente escuchó la explicación de Andrew. En ese momento realmente no pensamos en ello como algo más que una broma enfermiza y retorcida, o un intento algo patético de asustarnos. ¿Cuándo descubriste que en realidad todo era real?, preguntó Cooper. Andrew hizo una pausa por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Fue el día que pasé la noche en la casa de este chico por su cumpleaños. Él era mi amigo. Habíamos sido buenos amigos durante años, así que sus padres me dejaron quedarme a cenar y pasar la noche después de que todos los demás habían ido a casa. Su madre había hecho un asado que llenó toda la casa de un aroma embriagador. En ese momento pensé que había derrochado y gastado un poco de dinero extra en el buen asado de cerdo horneado. Andrew suspiró y miró las estrellas en el cielo. No fue hasta que estuvimos todos sentados alrededor de la mesa del comedor y su madre colocó la sartén aún humeante en el medio que algo me pareció extraño. Cualquiera que sea la carne, ciertamente no se parecía a ningún tipo de asado que hubiera comido antes. Cuando le pregunté qué era, sus padres se limitaron a mirarme por un momento. La madre no sabía cómo responderme, así que su padre me preguntó si quería probar una pequeña pieza. Andrew dejó de hablar, provocando que un silencio llenara el espacio entre ellos. «Entonces, ¿qué hiciste?», preguntó Cooper en un tono seco. «Pensé en todos los rumores de las personas raptadas y masacradas. También pensé en todos los casos en los que algunos chicos dejarían de asistir a la escuela. De repente, se me ocurrió en ese momento que quizás había algo de verdad en esas historias. Mi mente empezó a temer lo que sucedería si actuaba mal en la mesa y yo no quería tomar una postura errónea. Tomé un gran trozo en mi plato y comí hasta el último bocado». Cooper pudo escuchar a Andrew tragar con fuerza. Supongo que su hijastro tenía que tragarse el vómito después de revivir ese recuerdo. Realmente no estoy en desacuerdo con eso. Creo que lo único que no me gusta es que las personas inocentes suelen ser las que son raptadas por todo esto. Supongo que sería diferente si se hiciera con criminales u otros degenerados de la sociedad. Cooper interrumpió la voz de Andrew inmediatamente después de que terminó la oración. Desde lo más profundo de su mente volvió una consideración que trató de mantener escondida. Decidiendo que este era un buen momento tan bueno como cualquier otro, se detuvo en seco. Andrew hizo lo mismo cuando cesó el crujido familiar de la vegetación bajo las botas de su padrastro. «Sígueme, Andrew. Hay algo que creo que debes ver». Cooper giró sobre sus talones y comenzó a retroceder en dirección al granero. Andrew lo siguió de cerca. Cuando finalmente llegaron a la sombra alta y amenazadora de la estructura del granero, Andrew corrió de regreso a la casa. Y pronto regresó con un poste de hierro apretado fuertemente entre sus manos. «Créeme, no lo necesitarás para defenderte», dijo Cooper con una risa forzada. «Pero supongo que si te hace sentir cómodo, adelante, tráelo».
Andrew se paró frente a las grandes puertas. Una de las puertas colgaba ligeramente entreabierta, lo que provocó que el olor a madera vieja, aceite de motor y plantas en descomposición se derramara en el aire fresco de la noche. No hace falta decirlo, pero quiero asegurarme de que comprendes la gravedad de lo que estoy a punto de mostrarte. Si le dices una palabra de esto a alguien, no dudaré en menospreciarte. He llegado a pensar en ti como mi hijo, mi propia carne y sangre. Por mucho que me duela, no creas que me resistiría a atravesar tu cabeza con una bala. ¿Te ha quedado claro? Andrew se tragó el nudo en la garganta y asintió con la cabeza. Cooper abrió la puerta completamente y le indicó a su hijastro que lo siguiera adentro. Cuando Andrew cruzó el umbral, se colocó la manga de la camisa de franela debajo de la nariz para evitar la creciente severidad de los olores en el interior. Cooper continuó hacia la puerta trasera del granero, donde un destartalado tramo de escaleras ascendía a un desván. Antes de subir al primer escalón, agarró la escopeta que colgaba de un gancho en la pared. Mientras los dos subían las escaleras, la vieja madera susurró y chirrió bajo su peso. Cuando finalmente llegaron a la cima, Cooper extendió la mano y accionó un interruptor de luz, el cual estaba montado en un poste estructural con los cables toscamente grapados a la estructura del granero. Cooper subió y esperó a que Andrew llegara a su lado. Andrew pudo ver que el piso estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Luego, sus ojos se enfocaron en un conjunto de cadenas que estaban atornilladas a una gran viga en lo alto. Los eslabones cayeron desde el techo hasta aproximadamente la mitad entre la viga y el piso antes de curvarse hacia la parte posterior del desván y desaparecer en las sombras. Antes de que Andrew pudiera cuestionar qué era, Cooper levantó su bote y la golpeó ruidosamente contra el suelo. ¡Despierta!, gritó con una voz profunda y retumbante que hizo eco en todo el edificio y envió un escalofrío a la columna de Andrew. Hubo un momento de silencio antes de que se pudieran escuchar los pasos desde el otro lado del espacio. Las cadenas vibraron lentamente, provocando que un tintineo metálico resonaran en el aire. Andrew vio con horror cómo una mano con una cadena alrededor de la muñeca se extendía desde las sombras y arañaba las tablas del suelo delante de ella. Poco después adelantó con un grillete de cadena y provocó que el crujido de sus articulaciones llenara el aire. Andrew se encontró incapaz de moverse cuando los dos brazos se extendieron hacia la luz y sacó un cuerpo de entre las sombras. Una cabeza cubierta por un cabello grasiento y despeinado emergió de la oscuridad. Una boca apareció detrás de mechones enmarañados de cabello y se abrió como para gritar, pero solo se escapó un chillido doloroso. Su cabeza giró lentamente de lado a lado intentando localizar de dónde venía el sonido de la respiración agitada de Andrew. La cosa dejó escapar un jadeo áspero cuando su mirada se fijó directamente en él. Andrew comenzó a dar un paso atrás. Cooper rápidamente lo agarró por el hombro y detuvo su movimiento. «He traído a alguien para que te vea», gritó Cooper. Esto hizo que la criatura dejara escapar otro lamentable intento de hablar. Extendió una mano más. Hizo que las cadenas de arriba vibraran y resonaran por todo el edificio. «Vamos a dar un paso hacia ti. No queremos problemas como la última vez, ¿verdad?» La cabeza comenzó a colgar hacia el suelo. «¿Me escuchaste? ¿O acaso quieres que lo repitamos una vez más?» Cooper golpeó el suelo con el tacón de su bota aún más fuerte esta vez. El boom hizo que la criatura se echara las manos alrededor de la cabeza y se agachara en posición fetal. «Quédate cerca de mí y escucha todo lo que tengo que decir», dijo Cooper mientras le indicaba a Andrew que lo siguiera. Juntos los dos dieron pasos lentos y cautelosos hacia la cosa que ahora estaba acurrucada en bola en el suelo. Con cada paso que conectaba en el suelo, Andrew podía ver su cuerpo temblar de miedo. Ahora, a corta distancia, Andrew pudo decir que no se trataba de una criatura hambrienta, sino de un ser humano. «¿Quién es ese?», preguntó Andrew mientras se detenían frente al individuo.
Sin decir una palabra, Cooper usó el cañón de su escopeta para apartar los mechones grasientos de cabello apelmazado de la cara de la persona. En la tenue luz del techo, Andrew se quedó mirando el rostro que no había visto en años. Aunque tenía vendas amarillentas alrededor de los ojos, aún podía reconocer algunos rasgos faciales. Sintió que se le entumecían las extremidades. Hubo un ruido sordo, lo que provocó que el hombre que yacía frente a ellos levantara las manos en defensa propia. «Papá, pensé que tú...» Tu madre tuvo que mantenerte alejado de la verdad por una razón. Andrew se volvió hacia Cooper con lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas. Tu papá nunca murió en un accidente automovilístico como siempre te decía tu madre. Lo hizo para evitar la verdad hasta que sintiera que estabas listo para escucharlo. A ella personalmente le hubiera gustado que permanecieras ajeno a todo esto durante unos años más. Pero no veo un mejor momento para que lo sepas que ahora. Andrew siguió mirando la figura desnutrida y desgastada de su padre biológico en el suelo. Las imágenes en su mente de una figura que alguna vez fue musculosa y poderosa, ahora fueron reemplazadas por la de una persona debilitada y huesuda que yacía ante él. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto?, Andrew dijo ahogándose entre sollozos. Cooper respiró hondo y se preparó para la conversación que siempre había temido que vendría. Yo solamente conocí a tu madre desde hace un par de semanas cuando conocí a tu padre. Al principio fue respetuoso conmigo y yo llegué a respetarlo. Sin embargo, las cosas comenzaron a revelarse inmediatamente una noche cuando tu madre me llevó a un lado. Me contó todas las veces que él la golpeaba y cómo pensaba que yo era la persona que finalmente podría ayudarle a escapar del infierno en el que él había convertido su vida. Andrew levantó la vista de su padre para mirar a Cooper. Una expresión muerta estaba plasmada en su rostro mientras miraba al hombre frente a ellos. Eso no fue ni siquiera lo peor. Ella me dijo que recientemente había comenzado a abusar de ella. Al principio eran cosas pequeñas, pero eventualmente se volvieron extremadamente oscuras y siniestras. Llegó al punto en que tu madre fingía tener un turno tarde en el trabajo para poder dormir en su auto en el estacionamiento en lugar de ir a casa con él. Todo lo que Andrew pensó de su padre a lo largo de los años de repente se derrumbó a su alrededor mientras miraba al monstruo que yacía temblando a sus pies. Por primera vez en su vida, Andrew pudo sentir una emoción hacia su padre que nunca pensó que surgiría. Una ira abrasadora. Le conté a Gunnar sobre todo esto en confianza una noche cuando estaba de visita. Por mucho que quisiera contarle a la policía sobre todo esto, ambos sabíamos que eso solo conduciría a la posibilidad de que encontraran lo que sucede en este pueblo. Si entregamos a tu padre a la policía, él podría fácilmente llevarlos de regreso a lo que sucede aquí. Cualquier tipo de presencia policial en este lugar está muy mal visto. Entonces decidimos que lo único sensato que podíamos hacer era tomar el asunto en nuestras propias manos. Cooper hizo una pausa por un momento y respiró hondo antes de continuar. Gunnar y yo subimos a mi camioneta y condujimos hasta tu casa una noche cuando estabas en una fiesta de pijamas. Tan pronto como abrimos las puertas y caminamos hacia el jardín delantero, pudimos escuchar a tu madre gritar desde adentro. Corrimos hacia la puerta principal y pudimos ver a tu padre inmovilizándola contra el suelo. Afortunadamente había dejado la puerta abierta, así que rompimos y la apuntamos con nuestras armas. La estaba golpeando continuamente en el estómago y nuestra repentina presencia apenas parecía frenarlo. Por mucho que quisiera volarle la cabeza en ese momento, tu madre estaba demasiado cerca como para garantizar que no la golpeara también. Gunnar corrió detrás de él antes de que tuviera tiempo de reaccionar y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con la culata de su rifle. Cooper se agachó y usó el cañón de su escopeta para quitar aún más pelo alrededor del área del cuello del padre. Un vendaje mugriento similar al que tenía alrededor de los ojos estaba envuelto alrededor de su garganta.
Andrew no tenía una estimación exacta de cuánto tiempo llevaba sin saber de él, pero supuso que habían sido por un par de años. Más tarde nos enteramos de que tu madre estaba embarazada. No quería otro hijo y decidió matarlo él mismo con un estupor ebrio. No llegamos a tu madre lo suficientemente pronto y ella perdió el bebé. Tu tío Gunnar y yo decidimos que sería demasiado despiadado matar a tu padre después de esa noche. En cambio, decidimos mantenerlo con vida para que pudiera pasar el resto de sus días torturado por las consecuencias de sus acciones. Rozó el dorso de la mano contra la mejilla del hombre, lo que hizo que se estremeciera. Cooper metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una navaja del bolsillo. Deslizó la hoja por debajo del vendaje, lo que hizo que Mac se pusiera rígido de miedo. Con un movimiento rápido, Cooper cortó el vendaje con un desgarre repugnante. Mientras caía al suelo, Andrew se quedó mirando la cicatriz oscurecida en la garganta de su padre. En lugar de amordazarlo, se me ocurrió la idea de cortarle las cuerdas vocales. Nunca más volverá a hablar, pero su respiración no es tan problemática como si tuviera un calcetín metido en la garganta todo el tiempo. Si alguna vez sucede algo en la que las autoridades lo encuentran, nunca podría decir lo que ocurrió aquí. Es muy fácil solucionar el problema, ¿no es así? Cooper agarró el cabello de Mac y levantó su rostro hacia Andrew. Esto provocó que otro cuchillo doloroso escapara de su garganta. Cuando Cooper colocó la hoja debajo de las vendas alrededor de sus ojos, Andrew ya sabía lo que iba a ver debajo. Cooper cortó lentamente la tela, revelando los párpados cerrados de su padre. Rayas de hilo negro los mantenían unidos y Andrew pudo sentir que la bilis comenzaba a subir por la parte posterior de su garganta. Si acaso alguna vez encontrara una manera de escapar, no queríamos que simplemente se quitara una venda y se dirigiera a la policía. Tampoco quería quitarle los ojos por completo y correr la posibilidad de que contrajera una infección y muriera prematuramente. Entonces Gunnar lo mantuvo inconsciente y le cosió los párpados. Aunque se trataba de un método tosco, de todas maneras resultó extremadamente eficaz. Andrew abrió la boca para hablar, pero se encontraba incapaz de pronunciar una sola palabra. El hombre al que había idolatrado durante años y que tanto extrañaba ahora estaba sentado frente a él como un hombre destrozado. Un caparazón patético del padre que había conocido y amado durante muchos años. Unas cuantas lágrimas más cayeron por sus mejillas mientras luchaba por tragarse el nudo en la garganta. Sé que esto es mucho para que lo asimiles ahora, Andrew. Ningún hombre debería tener que ver a su padre en un estado como este. Pero tenía que aclararte que no todas las acciones malas que ocurren en esta ciudad se dan a los que no lo merecen. Hay muchas veces en las que tu tío Gunnar y yo nos hemos deshecho de gente horrible en esta tierra. Solo espero que entiendas esto. Ahora, cuando regresemos a la casa, me sentaré contigo y con el tío Gunnar. Y los tres vamos a tener una larga charla sobre... Antes de que Cooper pudiera terminar su oración, Andrew recogió el hierro forjado del suelo y lo balanceó por encima de su cabeza. Un trozo de metal cayó sobre la cabeza de Mac con un crujido repugnante. Pequeñas gotas de sangre se aparecieron por el suelo. Algunas de ellas salpicaron sus ropas. Otro jadeo escapó de la garganta de Mac, incluso más fuerte que cualquier otro. Una mano torcida se levantó lentamente en defensa propia, solo para encontrarse con Andrew balanceando la barra de acero con todas sus fuerzas. Cooper podía escuchar los huesos dentro de su mano crujir y sobresalir a través de la superficie de la piel. Mac inmediatamente retrajo la extremidad contra su cuerpo. Antes de que pudiera acurrucarse más, Andrew dejó caer el metal sobre la espalda de su padre. Cooper se tambaleó hacia atrás tropezándose y cayó al suelo. Aunque no se pudo escuchar ningún hueso romperse esta vez, hubo un golpe espantoso cuando hizo contacto.
Andrew pudo escuchar a su padre tomar aire bruscamente, procediendo a jadear y toser violentamente mientras la sangre brotaba por la esquina de su labio. Andrew dejó escapar un grito espeluznante mientras seguía golpeando a su padre en varios puntos de la espalda y la cabeza. Un golpe en particular cayó con tanta fuerza en la parte posterior del cráneo de Mac que los puntos de sutura en uno de sus ojos comenzaron a desgarrarse. Un ojo sobresalía parcialmente de entre la piel crujiente de los párpados y miraba al mundo exterior que había sido desprovisto. Después de años de estar protegido y escondido, Andrew apretó los dientes y aplastó el hierro contra la cabeza de su padre. Todas las fracturas que se habían creado a lo largo de su cráneo finalmente se conectaron y provocaron que se derrumbara. Andrew pudo escuchar un crujido que le revolvió el estómago cuando los fragmentos de hueso fueron introducidos en el tejido blando y ahora expuesto de su cerebro. Con un último suspiro, Mac dejó caer la cabeza en el charco de sangre que se había formado debajo de él. La figura, una vez temblorosa, ahora estaba inmóvil. Andrew podía sentir su pecho palpitar mientras respiraba profundamente. Cooper miró el cuerpo con total asombro de su posición en el suelo. Había esperado que Andrew tuviera unas pocas palabras selectas que decir a su padre, pero nunca anticipó que la situación se intensificara a esta gravedad. Cooper simplemente se secó la sangre que le había salpicado la cara con el dorso de la manga y miró a Andrew. Aunque Cooper se había salvado de la mayor parte del derramamiento de sangre, la ropa de Andrew estaba muy empapada en el fluido carmesí oscuro. La camisa de franela y los jeans tendrían que ser quemados más tarde para deshacerse de cualquier evidencia. Cooper no pudo formar una oración completa. Continuó tropezando con sus palabras mientras miraba a su hijastro. La sangre de su rostro se reflejaba en la enfermiza luz amarilla del techo. Andrew continuó mirando el cuerpo sin vida de su padre mientras su respiración finalmente volvía a la normalidad. Con un fuerte sonido metálico que resonó por todo el granero, el poste de hierro forjado cayó al suelo. Parte de él aterrizó en el charco de sangre, provocando que algunas gotas volaran sobre los zapatos de Cooper. Nos ocuparemos de esto más tarde. Andrew se inclinó y tiró de la mano de Mac. Hubo un crujido repugnante cuando Cooper escuchó el crujido de los huesos de sus dedos. Algo ahora estaba apretado en el puño de Andrew, pero Cooper no pudo distinguir qué era. Con una última mirada al cadáver destrozado ante ellos, Andrew lentamente giró sobre sus talones y caminó hacia las escaleras. Al pasar, Cooper miró a los ojos de su hijastro. La alegría y la inocencia que una vez los había llenado se había ido, ahora reemplazada por un frío vacío. Cooper se puso de pie y siguió a Andrew en silencio hasta la planta baja. Cuando se volvieron hacia las puertas abiertas y pasaron por debajo del desván, Cooper sintió que la sangre se filtraba a través de las tablas del suelo y le caía por el pelo. Los pequeños charcos que se estaban formando en el suelo chapotearon bajo sus botas cuando los chicos pudieron escuchar una vez más a los insectos afuera. Andrew salió al frescor de la noche, señaló con la cabeza hacia el cielo y respiró hondo. Sus párpados se cerraron revoloteando mientras dejaba salir el aire lentamente entre sus labios. Cooper se acercó a él. Aunque dudó al principio, lentamente se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Andrew. No reaccionó de inmediato, sino que se volvió lentamente hacia Cooper. El vacío aún permanecía en sus ojos, pero un destello de felicidad hizo que las comisuras de sus labios formaran una sonrisa. ¿Estás bien, Andrew?, preguntó Cooper con un tono suave. Andrew soltó una ligera risa y miró fijamente la granja en la distancia. Gunner y Susan de repente se levantaron de sus mecedoras. Ella bajó corriendo los escalones de la entrada y corrió en su dirección con Gunner siguiéndola a su paso. «Estoy bien, papá. Estoy perfectamente bien». Cooper sintió que el viento le quitaba los pulmones en ese momento.
Andrew nunca lo había llamado papá antes, y esperaba que ese día no llegara por mucho tiempo más. Andrew se volvió y le dio a Cooper una cálida sonrisa antes de rodearlo con sus brazos. Tomado por completa sorpresa, Cooper levantó lentamente los brazos y le devolvió el abrazo. «Me enorgullece llamarte mi hijo», soltó Cooper entre lágrimas. «Y yo estoy orgulloso de llamarte mi papá», dijo a Andrew justo antes de que Susan los alcanzara. «Pude ver la sangre en tu camisa blanca desde el porche, Coop. ¿Qué diablos pasó?». Ella se congeló en su lugar cuando Andrew se giró y reveló las manchas oscuras esparcidas por toda su ropa. Susan se tapó la boca con una mano. «¡Jesucristo, Andrés! ¿Qué diablos hiciste?». Luchó por contener las lágrimas mientras sus manos comenzaban a temblar. Mac se ha ido ahora», Andrew soltó en voz baja. Susan lo miró confundida antes de negar con la cabeza de un lado a otro. «No, bebé, tu padre se había ido desde hace mucho tiempo antes». Andrew dio un paso adelante y agarró uno de sus brazos. Puso su mano sobre la de ella y la apretó con fuerza. La sangre corría por su muñeca y lentamente caía en cascada sobre la piel de Susan. El fluido aún caliente casi la hizo retroceder. «Ahora sé la verdad, mamá. Todo este tiempo tú fuiste pisoteada por esa escoria. Lo siento tanto, mamá. Sin embargo, finalmente él se ha ido. Ese monstruo se ha ido». Andrew apartó su mano y Susan miró lo que su hijo había dejado en la palma de su mano. Sentado en un pequeño charco de sangre estaba el anillo de matrimonio de Mac. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Susan mientras sostenía el anillo de oro deslustrado entre dos dedos. Incapaz de hablar, abrazó a Andrew y lo abrazó con más fuerza. El hierro forjado se resbaló de los dedos de Andrew una vez más y cayó en la hierba a su lado. Sus brazos rodearon a su madre mientras sollozaba pesadamente sobre su hombro. Cooper miró desde un lado cuando Gunner finalmente llegó al grupo. Se acercó a Cooper y examinó las manchas de sangre en su camisa. Por primera vez desde que su propio padre había sido asesinado, Cooper vio una expresión de desconcierto en el rostro de Gunner. El hombre miró hacia el granero y luego volvió a mirar a Cooper. Sin siquiera tener que hacer la pregunta, los hombres intercambiaron miradas y una sonrisa. Andrew soltó a su madre y se volvió lentamente hacia Cooper. Con sangre todavía manchada en su rostro, sonrió. «Vamos, papá. El clima es perfecto para una hoguera. Sé que el tío Gunner ha tenido la intención de quemar un poco de basura desde hace un tiempo. ¿Por qué no asamos unos bombones?». Con una palmada en la espalda, Cooper rodeó el hombro de Andrew y los dos caminaron lentamente hacia la granja. La luna ahora colgaba en el centro del cielo, bañando la tierra con un misterioso tinte azul. Gunner recuperó el poste de hierro forjado del suelo. Él y Susan lo siguieron. Mientras caminaban, ella sollozó y Gunner colocó un brazo sobre su hombro. Susan sonrió y se secó los ojos con el dorso de la manga. Cuando regresaron a la granja, el poste de hierro goteó sangre durante todo el camino hasta secarse. Las pequeñas manchas oscuras cubrían la hierba a su paso. Las puertas del granero se balancearon levemente con la brisa, provocando que un inquietante rechinido resonara en la noche y una vez más los grillos volvieron a cantar. Al igual que las luciérnagas comenzaron a brillar tan intensamente como el sol en un ocaso.
Gracias por ver, les mando un gran saludo a Kevin Orellana, Manus, Gaburoro X, Alma Prado, Oliver Cam, Sadface, Juan Player 343, Guapo Rock Rom, y a René Ibarra. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, déjame tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Compártelo con todos tus amigos, sé que les va a agradar. Los estaré esperando en la próxima con más contenido. Se despide su amigo y colega, Mercurial Dark 10. Hasta la próxima. Chao.